Heriberto me pidió que hable acerca de lo que los hermanos menonitas están haciendo en este tiempo, que es una celebración de los 100 años de su historia. La historia del comienzo de esta denominación en la Argentina fue en 1919, pero en 1917 llegaron los primeros misioneros al país y ahora se va a hacer un acto en Puerto Madero el sábado 16 de este mes que inauguramos en estos días para recordar con gratitud la venida de los primeros misioneros de esa denominación llamada menonita a la Argentina. Pero les cuento algo que capaz que ustedes no saben, porque ¿qué tenemos que ver nosotros con eso, con ellos? Esta congregación, este lugar fue descubierto, Morón, fue descubierto años atrás, hace 50 y pico de años, fue descubierto por la Iglesia Menonita de Ramos y quien decidió comenzar un anexo y acá se comenzó a predicar el Evangelio y a plantar iglesias ya por el año 68. Por el año 68, esos hermanos de Ramos Mejía, menonitas de Ramos Mejía, no antes, ¿qué estoy diciendo? 64, porque nosotros llegamos a Ramos en el 65 para ser pastores y ya estaba esto funcionando. Y funcionaba en un tranvía. Iba a traer una foto para poner ahí, se las debo, para que ustedes recuerden lo interesante que fue comenzar todo en un tranvía. La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires regalaba tranvías en aquellos días y había que pagar solamente 5.000 pesos de entonces, que no era nada grande, para traerlo, y lo traían en un camionazo que tenía, ¿cómo se llama? Grúa, tenía una grúa, 2 grúas tenía. Entonces trajeron el tranvía y nos reuníamos cuando yo me hice cargo de la congregación en el 72, nos reuníamos en un tranvía. Y es interesante porque siempre Dios habla, ¿cierto? Dice Hebreos que Dios habla en todos los tiempos. Vino de Norteamérica el secretario de las misiones, un señor que era el papá de uno de mis mejores amigos, el señor Greber, y nos visitó. Y en el tranvía profetizó que esta congregación iba a ser grande, que algún día no íbamos a reunirnos en un tranvía, sino en un salón grande. Bueno, ustedes miren, ¿qué ven? Una palabra profética de Dios que se cumplió. Así que les cuento un poco de historia, les voy a contar más historia para alentarlos a que Dios, hablando muchas veces de diferentes maneras, como dicen Hebreos, nos habló a nosotros acá en aquel tiempo, así como te habla vos en tu casa, en tu situación, para que vayas adelante cumpliendo su voluntad, que es esencialmente honrar a Dios. El hombre que honra, la mujer que honra a Dios con su vida, con su ejemplo, hace lo que Dios le pide. Y está contribuyendo enormemente a través de la sencillez de la vida, esa, y del hogar cristiano, y de la conducta cristiana en el trabajo, está cumpliendo con lo que Dios le pide. Justicia, misericordia y verdad. Entonces, se puso una carpa en el año 69, en el año 64, y me invitaron a predicar en la carpa en la primera reunión evangelística en el barrio. Y yo me acuerdo que se cruzó un señor que de acá enfrente y dice, ¿ustedes para qué hacen tanta bulla? Y había un tal Juan Almada
que era de Ramos, que le contestó, porque este hombre se cruzó y hablaba con él, y Juan Almada estaba en la comisión de vecinos que estaba a cargo de poner luz de mercurio. En aquellos días, en aquellos años, se usaba la luz de mercurio, y Juan había estado conversando con él para convencerlo que se ponga para poner la luz de mercurio. Y entonces Juan le contestó y le dijo, mire, nosotros, así como nos interesa la luz de mercurio, nos interesa que ustedes y todo el barrio conozcan el camino, la verdad y la vida y la luz, que es Cristo. Nunca me voy a olvidar de eso, porque fue la primera noche, el viernes 29 de diciembre de 1969, cuando comenzamos esa campaña acá enfrente. El mundo necesita la luz del Evangelio. Por eso vinieron los primeros misioneros al país. Todas las denominaciones, casi todas las denominaciones, menos algunos pentecostales, fueron fundadas, iniciadas por misioneros que vinieron o de Inglaterra o de Estados Unidos y Canadá. Algunos vinieron de Alemania, porque en aquel tiempo esos países eran los pioneros, los que llevaban el Evangelio al resto del mundo. De Inglaterra salieron misioneros famosos como Hudson Taylor, que fue a la India, Livingstone, el doctor Livingstone, que fue al África a predicarle a los africanos. Cuando él ya era viejito, les cuento una anécdota de Yapa, cuando él era viejito y se moría, lo vinieron a buscar de Inglaterra para llevárselo de vuelta, pero él, porque no quería dejar de vivir en África. Tanganica, no sé cuál es el país hoy, el nombre de hoy, porque han cambiado mucho los nombres de esos países. Él era misionero en Tanganica y en Kenia. Y lo vino a buscar un tal Stanley, otro médico, lo vino a buscar. Y preguntaba por acá y preguntaba por allá. Y los africanos, bien negritos, no lo reconocían por el nombre de Livingstone, David Livingstone. Dicho sea de paso, sería bueno que los jóvenes lean las biografías. Katia, la biografía de David Livingstone, létela. Como dijo el pastor Heriberto, la de Schweitzer, que también fue otro misionero al África. No lo conocían a Livingstone por su nombre cuando a un africano se dio cuenta quién era ellos lo conocían por el nombre Jesús. Entonces cuando lo venían a buscar por el nombre de Livingstone no lo reconocían como tal. Y le dijeron, dice, usted buscará a Jesús. Y el otro se quedó con la boca abierta. Porque somos representantes de Jesús. Y al final de cuentas, el ejemplo que dejamos, las obras que hacemos, son las de Jesús. Por eso hace falta predicar el Evangelio para que todo aquel que cree tenga vida verdadera. Entonces nosotros pusimos la carpa acá y predicamos acá y comenzamos la obra en el barrio por ese motivo, de ser luz y de comunicarle a la gente del barrio de Morón lo que hoy tenemos que comunicar por los barrios donde estamos, que Jesús es la luz del mundo. Entonces estos hermanos menonitas están celebrando y van a hacer ese acto el sábado 16 a las 3 de la tarde. Van a estar los músicos, los cantantes, los dramaturgos de la familia, ¿cómo se llama?, que hacen la obra acá. La familia feliz. El Festival de la Alegría. Van a estar ellos también a las 2, les toca a ustedes. Yo tengo el privilegio de trabajar con otros 9 pastores menonitas en todo esto, porque en todo este proceso de mi vida, el Señor me llevó a mí, a mi señora, de vuelta a
a estar en la comunión de los hermanos menonitas y ahí estamos trabajando. Y con estos 9 pastores hemos organizado este evento y le toca a ustedes, los del Festival de la Alegría, a las 2 de la tarde con Marcelo Ratti y los demás. No se olviden, por favor, hacer una introducción, porque en este lugar, acá atrás, ¿muchos de ustedes recibieron esto? Me queda un poquito, así que no tengo mucho. Está el mapa del lugar. Hay que entrar por la avenida Belgrano, cruzar las vías, entrar a Puerto Madero y ahí 3, 4 cuadras más adelante está este lugar, este bulevar que no tiene un nombre difícil. Y ahí donde antes está el puerto de Buenos Aires, antes estuvo el puerto de Buenos Aires, se va a hacer este acto conmemorativo para manifestar nuestra gratitud porque llegaron los misioneros. ¿Por qué vinieron los misioneros de estos países a la Argentina? Vinieron, como ya dije y repito, para hacer luz del mundo, para introducir a Jesucristo como la luz del mundo. Vinieron para comunicar las buenas noticias de que hay un Dios de esperanza, de que hay esperanza hoy para toda la humanidad. Vinieron porque, como dice Juan, dice el evangelista Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que vinieron para manifestar el amor de Dios, para expresar el propósito de Dios para la vida, ¿cierto? Pero por otro lado, para dar una advertencia que el que no cree, ¿cierto? Porque vos estás con tu vida cristiana, estás diciendo 2 o 3 cosas muy revolucionarias. Con tu vida cristiana estás diciendo que Dios te ama, le estás diciendo al otro, que vos, habiendo estado en delitos y pecados, para hacer y usar terminología bíblica, saliste de ahí y comenzaste a vivir una vida nueva y encontraste el sentido de la vida. Vos con tu vida estás diciendo eso a tu vecino, que has encontrado el sentido de la vida en Cristo Jesús, por lo tanto sos luz, por lo tanto el otro queda un poco a la defensiva porque dice, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Entonces el mensaje del Evangelio tiene esos diversos campanazos y uno es medio terrible, que el que no cree, dice Juan 3:16, el que no cree. ¿Te animás a decir eso a la gente? ¿Te animás a explicarle eso cuando te toque? Requiere valentía. Entonces vinieron los misioneros, los primeros misioneros, vinieron de Estados Unidos, algunos más vinieron de Canadá, entre ellos mi padre. Yo soy hijo de misionero y mi padre vino a este país y mis padres vinieron a este país recién casados, a los 3 meses de casados vinieron a este país en 1928, octubre de 1928. Pero vinieron para expresar y comunicarle a la gente en este país que vivía bajo el romanismo, el catolicismo, el cristianismo romanista, vivían sin conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero yo les quiero contar que para que viniesen, Dios tuvo que hacer una cosa muy tremenda. Dios tuvo que despertar a la iglesia. Acá, en este folleto que imprimimos, habla del gran despertar del siglo XVII y XVIII. Dios había despertado, les hago un poco más de historia. Dios ya había despertado a la iglesia a través de la Reforma, que justamente en este año, el 31 de octubre, se celebran los 500 años de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero se levantó en contra del Papa y lo desafió poniendo sus 99 tesis en la iglesia
exaltando a Cristo. Esencialmente las 99 tesis tenían que ver con la exaltación de Cristo, con que Cristo era el camino. Y ese Cristo que era el camino, verdad y vida en la Iglesia Católica de aquel tiempo no se lo conocía. Entonces también en este año vamos a estar celebrando los 500 años de la Reforma. Pero después de la Reforma del siglo XVI, 1516, Martín publicó esas tesis y tuvo que escapar para salvar su vida porque el Papa lo persiguió y lo quería matar. La Iglesia se durmió. La Iglesia se durmió por varios siglos y perdió la fuerza. El diablo contraatacó, ustedes que conocen la historia del mundo, con el Renacimiento, que fue la contrarreforma, le dicen la contrarreforma, el contraataque de las fuerzas seculares y humanistas en el mundo, fue un contraataque. Vino el Renacimiento y la Iglesia se durmió en pos de la cultura, en pos del materialismo, en pos de la música, en pos de la diversión, etcétera, etcétera. Y para que la Iglesia retome su misión en el mundo de anunciar las virtudes y excelencias de Dios, como dice 1 Pedro 2:9. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Entonces, Dios tuvo que despertar para que la Iglesia retome su misión y experimente la vida de Cristo, tuvo que despertarla y muchos en aquel tiempo, gente, unos cuantos, comenzaron a preguntarse dónde está Dios y para qué había venido el Espíritu Santo y cómo es la persona del Espíritu Santo y para qué necesito los dones del Espíritu. Todas esas preguntas, si usted se mete a leer historia de la Iglesia, va a encontrar una explicación mucho más grande y completa de la que les estoy haciendo, redescubriendo a Dios entre los evangélicos de aquel tiempo, porque los menonitas también se habían dedicado a las chacras, al campo, eran expertos chacareros y agricultores, se gana el mejor trabajo, el trabajo más remunerado de aquellos días era el campo. Y los menonitas eran los mejores campesinos de aquel tiempo. Entonces Dios tuvo que despertar a la Iglesia. Así que los primeros misioneros que vinieron acá eran gente que se habían codiado con el Espíritu Santo, digo yo, y recibido palabras de Dios. Había un joven que se llamaba José Shank, que era un estudiante en Kansas, universitario, y Dios le habló. Él estaba con este sector de gente hambrienta de Dios, y Dios le habló y le dijo que lo quería en su servicio. Y le dio a él la palabra que está en Apocalipsis 3:8, que dice: yo te abro una puerta que nadie va a poder cerrar. Y el otro misionero que vino en aquel tiempo se llamaba Tobias Hershey. Todo esto está aplicado, sintetizado acá en este folleto que hizo Pablo con Billy Noesch, y está tan lindo. Y la historia bien sintética. El otro misionero Hershey era también chacarero, pero tenía 5 hermanos. Y fíjense en cómo descubrió Hershey a Cristo. Tenía el hermano mayor que se cambió de iglesia, se fue con los metodistas y se convirtió a Cristo, hambriento de Dios, se convirtió a Cristo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. El hermano mayor fue el que llevó a los otros 5 hermanos al Señor, y Hershey, en esa búsqueda de Dios, y cuando se bautizó, Dios lo llamó, en su día de bautismo, Dios lo llamó para que sea misionero. Deje la chacra y se prepare para ir al campo misionero. No sabían dónde, ninguno de los dos. Y la actitud de su corazón fue esta que está descrita por Pablo en Romanos 1,
14 y 15, dice: yo soy deudor a judíos, griegos, ricos y pobres, listo estoy para anunciar el Evangelio de Cristo. Dios le habló con ese pasaje, lo confrontó a este joven recién convertido al Señor y bautizado, y de esa manera se encaminaron en la vida cristiana y llegaron a ser gente deseosa de colaborar en la difusión del Evangelio en el resto del mundo. Así que comenzó todo de esa manera. Ya en la Argentina habían llegado los misioneros de los Hermanos Libres de Inglaterra. La Iglesia de los Hermanos Libres fue una de las primeras acá en Argentina. Después vinieron los bautistas y después vinieron los de la Alianza Cristiana Misionera, el Ejército de Salvación. Todos esos estaban instalados en la Argentina en aquel tiempo, y posteriormente llegaron los menonitas en 1917. Les cuento el calibre de la fe de esta gente. Jean, que era un hombre para ese tiempo, ya habían pasado unos cuantos años de su conversión, era un hombre que se casó y vino con 3 hijos, un adolescente que yo los conocía a todos. Una señorita llamada, una hija llamada, bueno, ahora se me escapó de la cabeza. 3 hijos. Vino con su familia, una esposa endeble de salud que se enfermó y se murió todo en el proceso de la obra misionera a los 15 años de estar acá, y se instaló en Buenos Aires, pero me estoy adelantando. Vino primero en un viaje de investigación. Siempre que uno se pone a querer hacer algo por Dios, le surgen algunos contratiempos. Ustedes conocen el tema. Cuando Jean se decidió a venir y tomó el barco se chocó en el Triángulo de las Bermudas con una tormenta y se fue a pique, se encalló. Así que tuvieron que cambiar de barco a los botes entre olas de 5 o 6 metros de alto a otro barco que pasaba para llegar a Jamaica y seguir viaje en otro barco hasta Panamá, cruzar el istmo de Panamá en tren y tomarse otro barco que bordeaba la costa de los países sudamericanos del Pacífico, parando en Ecuador, parando en Perú, en Bolivia, cruzó Bolivia hasta llegar al lago Titicaca, cruzó el lago Titicaca en barco y del otro lado siguió en tren hasta La Paz, como se puede hacer hasta el día de hoy, y estuvo siempre que visitaba cualquier ciudad. Esto es una cosa muy interesante que me anima mucho y anhelo para toda la iglesia esta comunión. Siempre que iba a alguna ciudad a investigar, investigando dónde comenzar obra, porque nos mandaron para investigar dónde comenzar la obra misionera que terminó siendo Argentina. Él iba a buscar los misioneros evangélicos de otras denominaciones que estaban en estas ciudades, y entre ellos con los cuales más se encontraba eran los metodistas. Los metodistas de aquel día eran los adalides de la difusión del Evangelio en el mundo. Los discípulos de Juan Wesley. Entonces aprendió de ellos muchas cosas, dice. Celebró la Navidad en una iglesia metodista en un rincón de la ciudad de Antofagasta, Chile, y dice: es como si estuviese en mi casa con mis hermanos. Yo añoro ese tipo de comunión fraterna y espiritual entre los hijos de Dios hasta el día de hoy. Porque donde está Cristo, el Espíritu está Cristo, y donde está Cristo se siente, no hace falta mucha introducción, y uno se siente identificado inmediatamente con el otro. Hay un rapport, hay una onda espiritual, ¿cierto?, que te identifica con el otro como hermanos. Por eso hice la aclaración, porque al final, José, ¿quiénes somos?
somos hermanos con todos ustedes en Cristo Jesús. Entonces este hombre hizo todo un viaje extenso y volvió a Estados Unidos, y miren qué interesante lo que cuenta la historia. Pasó por donde se hundió el Titanic una semana antes, en pleno invierno, con los, ¿cómo se llaman esos cosos que andan en el mar? Los témpanos. Pasó él entre los témpanos una semana antes del Titanic, volviendo a su país para dar un informe de lo que había investigado y recomendando, para achicar la historia, recomendando que se inicie obra en la Argentina, a la cual vino 1 año, 2 años después, y llegando acá un 11 de septiembre de 1917 con la compañía de Hershey, de Tobias Hershey y su esposa, que aún no tenían hijos. Entonces yo les cuento todo esto. ¿Por qué les cuento todo esto? Me lo pidió Heriberto, pero los cuento porque a mí la historia me enseña cosas, me ha hecho bien. Me ha hecho bien leer la historia del punto de vista cristiano, porque la historia muestra cómo la mano de Dios ha estado en todo. Dios nunca, la primera lección que yo saco de todo esto, del festejo, y les quiero contar, la primera lección es que Dios no se olvida que es Padre, creador de la humanidad. Dios no se olvida, eso quiere decir, eso grandote que dice Efesios capítulo 1, quiere decir que Dios no se olvida de vos. Dios es Padre y ningún padre se olvida de su hijo. Lo quiere, lo sigue, con los ojos lo sigue toda la vida después que se casa, y si mete la pata se resbala, lo llora. Dios es un Padre. Por eso el salmista, gracias Diego porque lo apartaste esta noche, el salmista habla también de Dios. Y Pedro también. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo dijo Pablo. Entonces yo de todo esto saco varias lecciones y la primera es que Dios, el creador de la humanidad, no se olvida de su creación. Y por eso mandó los primeros misioneros de países del norte a los países del sur, de los países del sur del universo, a todos los países. Casi la Iglesia en ese sentido fue fiel, llegando a casi todos los países del mundo a través de sus misioneros. Y así conocimos nosotros, así conocen ustedes, porque uno le pasa al otro, la antorcha le pasa a uno, le pasa al otro, de generación a generación, y experimenta la grandeza de Dios, que sencillamente es su amor, es su bondad, es que no se olvida Dios de vos. Te podés alegar, te podés meter la pata, y encima te manda alguno a buscarte. Encima te manda alguno, te manda la iglesia, y la iglesia va y busca. Así vinieron los primeros misioneros. Bueno, no sé si seguir los apuntes que tengo acá o no, pero me va saliendo lo que me sale, y llego a esto para achicar de las lecciones que uno aprende de la venida de esta gente que dio todo. Esta gente, José Shank, dejó familia, dejó padre, madre, dejó trabajo. Shank era un profesor en la escuela secundaria, y Hershey era un chacarero que llegó a tener su chacra porque trabajó, laburó y ganó plata, prosperado por Dios, a quien había conocido, compró su propia chacra, y cuando Dios lo llamó para venir acá a la Argentina a ser misionero, no sabía todavía dónde, vendió la chacra, se fue al seminario, se fue a la escuela, a la universidad y al seminario a capacitarse, porque eran gente muy preparada, valiente y preparada en el conocimiento de la palabra de Dios.
Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de Hershey, que era un pibe chacarero que fue a la universidad a estudiar para prepararse más, para poder confrontar el desafío que significaba venir a otro continente, a otro país y anunciar las virtudes de Dios. Cuando mis padres vinieron acá, yo les dije en el año 28, recién casado, el trabajo que les dio la iglesia, Hershey, lo mandaron a mis padres a Trenquelauquen, donde la iglesia menonita tenía un hogar de niños con 35 niños de diferentes edades, y el primer trabajo de mis padres fue de ser padres de estos 35 chicos. Por eso yo tenía 2 o 3 madres postizas, segundas madres, y una era una hermana que estaba acá en Morón cuando se comenzó la obra, que se llamaba Rosita Vecino de Rodríguez. Era un privilegio para mí. Venía Hershey de Trenquelauquen a predicar en Carlos Casares, donde vivíamos nosotros, y el tren llegaba a las 3:30 de la tarde, y yo le pedía permiso a mi mamá para ir a la estación a buscarlo y traerle el portafolio. Un valiente de Dios. Un hombre que en aquel tiempo la cosa era muy brava. Ser evangélico, a mí me escupían en la cara. La gente en los bares. Mi padre nos mandaba éramos 6 jóvenes en Carlos Casares. Una congregación pequeña de unos 40, 50, éramos 6, 7 jóvenes, y una de las tareas que teníamos nosotros, como mi padre era misionero y evangelista, nos mandaba a distribuir 5.000 folletos llamados El Camino Verdadero. Y nosotros íbamos por casa y nos chocábamos cada 2 por 3 con un bar, un boliche, le dicen hoy, una taberna, donde los que estaban disfrutando del buen vino, equivocadamente, nos escupían literalmente en la cara, además de decirnos cosas feas. No era fácil y no es fácil, hasta el día de hoy no es fácil ser cristiano, fiel a Cristo, no es fácil. Les costó a ellos y nos cuesta a nosotros. Segunda lección que saco es la disposición de esta gente a cooperar con Dios en el gran plan de Dios que no se olvida de su gente, de su creación. Por eso estoy acá, le dije a Heriberto sí enseguida, y para mí es un privilegio estar acá y decirles a ustedes que es un privilegio ser lo que somos, lo que pretendemos, lo que decimos que somos, hijos de Dios y colaboradores suyos. Lo digo con toda la boca, para mí ha sido un privilegio. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pero tampoco de haber sido pastor, porque es un privilegio representar a Jesucristo. En 2 Corintios 5 se nos dice que el que está en Cristo es nueva creación. Fíjese en la argumentación de Pablo. 2 Corintios 5, lo voy a decir de memoria, dice: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nuevo, salta al versículo 19 y dice: esto nuevo proviene de Dios, esta vida nueva proviene de Dios. ¿Quién nos ha dado su palabra de reconciliación? A fin de que nosotros seamos sus colaboradores, nos ha dado una palabra de reconciliación. ¿Para qué? Para entregarla a la humanidad y hacer que Él, a través de nosotros, interceda con la gente. Como dice Pablo, dice, como si Él rogase a través de nosotros. Nos dio la vida, nos dio la palabra de salvación, de reconciliación, trabajando Él, rogando Él a través de nosotros a la gente con la cual tratamos, vecinos, parientes o lo que sean. Entonces es un privilegio. Y termina diciendo ahí en 2 Corintios 5, el 20, dice: por lo tanto somos embajadores de Cristo. Entonces uno se pregunta, y yo pregunto, ¿quién somos? ¿Quién soy? Y soy un hijo de Dios, un representante de Jesucristo. Los misioneros vinieron de parte de Dios
los diversos misioneros en las diversas denominaciones, para decirle a la gente en ignorancia, que estaba en ignorancia, el catolicismo estaba, el romanismo estaba, los curas estaban y eran bravísimos en aquel tiempo. Uno si quería hacer una reunión al aire libre tenía que ir a pedir, supuestamente tenía que pedirle permiso al Estado. Yo he vivido eso acá en Morón, supuestamente uno iba para conseguir un permiso municipal, con Juan Lagoseta, primeramente lo hicimos en San Justo, supuestamente había que ir al Estado y el Ministerio de Culto te daba el permiso oficial para hacer la reunión al aire libre. Con Juan queríamos hacer reuniones en la plaza, pero nos dijo el intendente, dice, miren, yo les voy a dar un consejo, dice, si ustedes quieren tener las reuniones en la plaza, crúcense la plaza y vayan a ver al señor, no me acuerdo cómo se llama, el monseñor, al cura católico de La Matanza, que manejaba todos los hilos en muchas áreas de la vida. Entonces en aquel tiempo era muy difícil anunciar el Evangelio porque el romanismo estaba muy fuerte y todo aquel que decía que Jesús era el camino y no la Virgen María, se exponía a ser despreciado, vamos a decir, no perseguido porque no te metían en cana ni te expulsaban del país. Entonces es un privilegio. Yo saco estas lecciones de que tenemos un Dios, repito, tenemos un Dios que no se olvida de nosotros, un Dios que nos ama, nos sigue amando, y buscando, como dice Hebreos capítulo 13, 20, buscando perfeccionarnos para hacernos útiles. Después busque usted en Hebreos 13, 20 la oración final que hace el autor de Hebreos, el apóstol, donde le ruega a Dios que el Dios de paz os perfeccione en todo vuestro andar y os haga útiles. ¿Para qué? Para su servicio. Para su servicio, porque la vida cristiana esencialmente es un servicio a Dios. La cruz tiene dos palos, acá no está, acá han puesto un cartel nuevo, quiero que me lo expliquen esto después. Porque yo cuando vine acá esta noche me senté ahí, tiempo de dar, y yo decía, ¿dar qué? Bueno, yo le estoy diciendo también, tiempo de dar. Pero será interesante que nos explique, pastor, qué significa esto. O ya lo explicaron. No vine yo el domingo. Pero... habría que buscar, dice. Los jóvenes. En alabanza a Dios. Bueno, Dios, el Dios que no se olvida de nosotros, se merece que le demos esa alabanza, como comenzamos hoy con Diego y Pablo, es hora de alabar a Dios. Entonces, Dios se merece nuestra alabanza. Otra gran lección que sacamos de todo esto, en gratitud, esta gente vino agradecida por la salvación que Dios le había dado a sus vidas. Bueno, hay muchas cosas que uno puede decir. Yo estaba diciéndole que mis padres vinieron también de misioneros y trabajaron a la par de los primeros en evangelización. Hershey le enseñó a mi papá cómo salir a la calle, porque este hombre salía con la carpa y con un coche bíblico. Tenían un camión que le decían coche bíblico, un camión cerrado, y de atrás, la parte de atrás se bajaba y se hacía en plataforma. Se hacía una plataforma y de ahí, con el megáfono en la mano, predicaban el Evangelio en cualquier esquina donde se habían propuesto ir a anunciar. Y de esa manera, con visitas personales, uno de los misioneros que llegó a Bragado, se visitó todos los hogares, todas las casas de la ciudad de Bragado, en el año, después que aprendió bien el castellano, visitó todas las casas. Y durante sus 10 años de pastor visitó todas las casas 4 veces. Entonces les cuento esto de la historia nuestra, porque muestra la intención divina, muestra el propósito de Dios para la vida y nos muestra a nosotros el camino que tenemos que seguir. Como ya dije en 2 Corintios, dice, somos embajadores de Cristo. Cada uno de nosotros estamos viviendo donde vivimos, en diferentes barrios. ¿Y quiénes somos ahí?
Somos hijos de Dios y somos embajadores de Jesucristo, llamados por Dios, porque la conversión es ¿qué? ¿Qué es la conversión? Es un cambio de vida con un nuevo propósito, con una directiva de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces no vivimos para nosotros. Hay un corito que habla de eso, que canta esa canción, de que ya no soy para mí mismo, sino que estoy para servir a Dios. Entonces esa es la idea que tenemos detrás de este festejo y la razón por la cual estoy hablando y la razón por la cual está la iglesia, porque tenemos una misión de ser luz del mundo. Vos sos una luz. La verdad que vos tenés es para enderezarle la vida al otro, que está confundido, que está desorientado, y llevarle satisfacción personal, alegría a su corazón. Y cuando hay pruebas y dificultades, llevarle paz y consolación de Dios, porque le estás presentando al Dios de toda consolación. ¿Quién es el que consuela frente a las pérdidas de la vida? Ya lo hemos experimentado, muchos. Es nuestro Dios creador, que nos ama, que no se olvida de nosotros, y en las pérdidas está al lado nuestro. Hay una cosa muy linda que dice Hechos capítulo 27 del apóstol Pablo, cuando se le hundió el barco y llegaron a tierra, que le picó una serpiente, y qué sé yo cuánto, él no se desanimó, Dios lo sanó de la picadura venenosa, y él les habla a los otros y dice, miren, no está todo perdido, el barco se había hundido, se perdió todo, y él le dice, anoche el Señor estuvo conmigo, el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que nos iba a salvar, nos va a llevar adelante. Entonces esa es la gran realidad que trajeron, la gran noticia que trajeron los primeros misioneros y que tenemos nosotros para darle a la gente, que anoche, que hoy el Señor está con nosotros y nos ha puesto para decir que no está todo perdido, sino que en Cristo Jesús está la posibilidad de nueva vida. Me puse a pensar en la preparación de esta charla que hay diferentes maneras de ganar gente, de evangelizar gente. ¿Cómo hacemos para convencer a otros de que el cristianismo de Cristo es la vida verdadera, o por decirlo como dicen ellos, la religión verdadera? ¿Cómo hacemos? Primero nos presentamos. Lo que va primero es el ejemplo. El ejemplo de conducta cristiana es lo que va adelante, ¿cierto, Diego? Lo que ve la gente y lo que palpa, ¿cierto? Lo que palpa la gente, el vecino, el pariente tuyo, de verdadero, de esencial, de genuino, es tu vida, cómo sos. Entonces, para ganar a otros, para acercarse a otros y hacer discípulos, es fundamental esto de la santidad, es fundamental esto de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, todo eso que dice Pablo. Es fundamental el ejemplo. Pero después viene la explicación. Después hay que dar una explicación, porque la gente dice qué linda manera de ser tiene usted, ¿no? Algo te dicen en aprecio, en reconocimiento. Entonces ahí te da pie para aportar lo segundo, y ayudarle a acercarse al Dios verdadero y experimentar la vida nueva. Y decirle, no, es gracias a Dios. Yo cuando tenía 17 años, me convertí a Cristo, mis padres me enseñaron de Cristo y vos le das tu testimonio. Lo segundo es el testimonio personal tuyo, de tu vivencia con Dios. Sea como fuera, como venga la mano, ¿cierto? Porque la mano puede venir de diferentes maneras. El asunto es ponerte vos, que sos un ejemplo, de por medio y decirle, yo encontré este camino, ¿cierto? Y después meterle la parte gruesa, la munición gruesa de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Después darle el querigma. El querigma de Dios tiene 7 partes. Que Cristo nació de la Virgen María, fue hecho carne. Que Cristo vivió
La vida verdadera fue el camino, verdad y vida, la resurrección y la vida, la puerta, todos los grandes yo soy de Jesús. Tercero, del querigma, que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado, cuarto, y había que sepultarlo en tierra y no cremarlo, aprovechó la volteada. Y quinto, que resucitó, que Dios lo resucitó. Este es un punto neurálgico. La muerte y la resurrección son puntos neurálgicos, son la munición fuerte del cristianismo. Y nosotros tenemos que creer que diciéndole estas cosas, que proclamando estas cosas, como dice la carpeta tuya y la mía, infunde fe a la persona. La gente cuando escucha la prédica del Evangelio, no solamente ve tu testimonio, ve tu ejemplo y oye tu testimonio, sino que cuando escucha lo que le despierta la fe, las ganas de cambiar, es la prédica del Evangelio. Por eso cuando usted va y comienza a leer sobre la vida de Cristo, Mateo 4:17, dice que Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio. Creed el Evangelio, presumo, que significa que les habló, les proclamó estas verdades. La sexta verdad que me falta decir es que ascendió a la diestra de Dios. Después de haber resucitado, ascendió a la diestra de Dios. Nuestro Dios es uno que vive. Es uno que vive y que está intercediendo por nosotros continuamente. Dios te ama y Dios tiene los ojos fijos en vos. Le decimos, ¿cierto? Sabe de tu situación. Ahí en el barrio tenemos unas cuantas personas ancianas que están empapadas del cristianismo romanista y que la única forma de transformarlas es, todavía a algunas no les cayó la ficha, es predicándoles la palabra que produce fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra. Entonces, la tercera cosa para evangelizar que usaron los misioneros es la palabra, la proclama del Evangelio de Jesucristo. Leí una historia del primer pastor menonita que se llamaba Albano Loaiza, que vivía acá en Ramo, que era un evangelista y llegó a Santa Rosa, y en Santa Rosa, como en los otros pueblos, mandaba el cura, y el cura mandaba tirar piedra, mandaba hacer ruido. Cuando él se llevaba un cajón de manzana, para subirse más alto de los demás. Entonces, yo no me voy a subir acá, pero se llevaba el cajón de manzana y así con el megáfono, porque no había sonido que valga, el megáfono era el instrumento usado y su voz fuertísima predicaba el Evangelio en contra de las amenazas de la gente, la indiferencia. En aquel tiempo estaba surgiendo, políticamente hablando, el socialismo en la Argentina. Entonces el socialismo era un tema muy candente, muy a flor de piel, porque negaba la realidad de Dios. Entonces, en muchos de sus sermones aparece el énfasis que tenemos un libro que dice que hay Dios. Y este hombre se subía al cajón de manzana y predicaba el querigma. Porque si no predicas el querigma, si no llegás a eso, bueno, Dios puede obrar. ¿Qué estoy diciendo? Dios puede obrar por su Espíritu Santo y convencer a cualquiera. Pero hace falta, la parte nuestra es ejemplo, la parte nuestra es testimonio, la parte nuestra es predicar, conocer el querigma de Dios y anunciarlo. Porque dice en 1 Pedro, repito, 2:9, que somos pueblo de Dios, ¿para qué? Versículo 10, anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de su gloria y excelencia. Entonces acá estamos hoy recordándoles e invitándoles, les invito a participar de este acto el sábado 16 a las 3 de la tarde, a las 2, si quieren estar acompañando a los de la... Sí, Katy. A las 2, para dar testimonio. Puerto Madero, ustedes saben, Puerto Madero hoy, el famoso puerto de Buenos Aires, no está más ahí, se corrió para el otro lado, para la zona norte,
para la zona, ¿cómo se llama? No sé. Hoy el viejo puerto de Buenos Aires se llama Puerto Madero y es una zona donde vive la gente poderosa, rica, pero mucha gente va a este bulevar, lo hemos escogido porque mucha gente va a este bulevar a tomar sol, a tomar mate, a hacer un picnic, a pasar el día. Entonces los invito de parte de mis colegas a participar de este evento, a ayudarnos. Hacen falta ujieres, Pablo nos ha ayudado mucho en la parte técnica, estamos muy agradecidos, pero hace falta la presencia de los hermanos de las diferentes congregaciones, y como nosotros nacimos siendo menonitas, hemos mantenido una relación. ¿Por qué lo vengo disculpen, a jorobar con todas estas cosas de los menonitas? Porque yo todavía tengo un poco de eso acá adentro, ¿cierto? Como nací ahí, tengo un amor, un aprecio por esta gente, y estamos sirviendo con ellos ahí en estos últimos años de nuestra vida. Y los molesto porque van a tener la alegría, ustedes también, de poder ser ejemplo, dar un testimonio a esta gente que está ahí, que va a pasar el día, porque vamos con ese fin. Vamos con el fin de hacer memoria, de agradecer a Dios, de explicar quiénes somos y para qué estamos. Entonces, usted que va a estar ahí entre la concurrencia, va a tener la oportunidad de explicarle a alguien el camino de Dios para la vida. Muchas gracias por su atención y su comprensión. A ver cómo digo esto. Gracias por su comprensión y por su apoyo. Alguien se acercó, Raúl se acercó hace un rato y me dio el pan y me oró. Gracias por su comprensión. El Señor a nosotros nos ha llevado por diferentes caminos. Algunos no entienden esto de que estemos sirviendo codo a codo con los menonitas, sin dejar de las responsabilidades pastorales con colegas en comunidad, sin dejar. Gracias por su comprensión, porque la iglesia es una, decimos, pero después cuando las papas queman, uno escucha comentarios y me doy cuenta que decir la iglesia es una, a veces se constituye en una explicación medio superficial. Y hace falta, frente al mundo de hoy, frente al mundo de hoy, hace falta demostrar que somos uno. Y hablar bien del hermano, sea de acá o de allá. Ojo. Uy, ¿vio? Tocaron timbre. Tengo que terminar. Estoy en la escuela dominical y ya ha terminado la hora. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser fieles embajadores de Cristo. Tomemos conciencia, veámonos como gente a través de quienes Dios ruega y llama al otro. Los chicos en la escuela, yo sé que es así, que ustedes son bien vistos, el ejemplo de ustedes vale, les llega a los demás. O sea, ¿por qué? Porque Dios está rogando a través de ustedes. Solteros y casados, Dios, viejos y jóvenes juntamente. Dios está rogando al mundo que cambie de parecer, que deje la violencia, que deje la corrupción, que deje el narcotráfico, que deje la división, la maldad, y encuentre en Cristo la vida verdadera. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas para llevarnos por este camino de servicio a ti. Confesamos en esta noche, como hemos cantado, creemos en Dios y confesamos que es el creador y sustentador de la humanidad, el Padre que no deja de amarnos y velar por nuestras vidas e intereses. Señor, te agradecemos
este privilegio que es el de tener vida nueva, vida cristiana, vida en Cristo. Gracias por mis hermanos. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo traiga revelación de todas estas cosas sobre la mente de cada uno, más revelación, para que podamos experimentar la plenitud tuya, Señor, y estar seguro de que hemos creído bien y estamos haciendo bien en andar en pos de Jesucristo. Señor, prospera el andar de mis hermanos. Prospera cada uno en lo económico, en lo social, en los diversos frentes de la vida. Te pido que tu buena mano esté con cada uno de mis hermanos y esta iglesia siga haciendo luz en este barrio y que cada uno de mis hermanos en el barrio donde esté siga haciendo luz, porque vinimos a prender la antorcha nuestra, vinimos a ti, Señor, y tú has encendido este fuego en nuestros corazones y lo queremos pasar a otras personas para que así la paz y la alegría, el gozo verdadero inunde las vidas de nuestros parientes y vecinos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Heriberto me pidió que hable acerca de lo que los hermanos menonitas están haciendo en este tiempo, que es una celebración de los 100 años de su historia. La historia del comienzo de esta denominación en la Argentina fue en 1919, pero en 1917 llegaron los primeros misioneros al país y ahora se va a hacer un acto en Puerto Madero el sábado 16 de este mes que inauguramos en estos días para recordar con gratitud la venida de los primeros misioneros de esa denominación llamada menonita a la Argentina. Pero les cuento algo que capaz que ustedes no saben. Porque ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Con ellos. Esta congregación, este lugar fue descubierto, Morón, fue descubierto años atrás, hace 50 y pico de años, fue descubierto por la Iglesia Menonita de Ramos y quien decidió comenzar un anexo. Y acá se comenzó a predicar el Evangelio y a plantar iglesias ya por el año 68. Por el año 68, esos hermanos de Ramos Mejía, menonitas de Ramos Mejía, no antes, ¿qué estoy diciendo? 64, porque nosotros llegamos a Ramos en el 65 para ser pastores y ya estaba esto funcionando. Y funcionaba en un tranvía. Iba a traer una foto para poner ahí, se las debo, para que ustedes recuerden lo interesante que fue comenzar todo en un tranvía. La municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires regalaba tranvías en aquellos días y había que pagar solamente 5.000 pesos de entonces, que no era nada grande, para traerlo, y lo traían en un camionazo que tenía, ¿cómo se llama? Grúa, tenía una grúa, 2 grúas tenía. Entonces trajeron el tranvía y nos reuníamos cuando yo me hice cargo de la congregación en el 72, nos reuníamos en un tranvía. Y es interesante porque siempre Dios habla, ¿cierto? Dice Hebreos que Dios habla en todos los tiempos. Vino de Norteamérica el secretario de las misiones, un señor que era el papá de uno de mis mejores amigos, el señor Greber, y nos visitó. Y en el tranvía profetizó que esta congregación iba a ser grande, que algún día no íbamos a reunirnos en un tranvía, sino en un salón grande. Bueno, ustedes miren, ¿qué ven? Una palabra profética de Dios que se cumplió. Así que les cuento un poco de historia, les voy a contar más historia para alentarlos.
a que Dios, hablando muchas veces y de diferentes maneras, como dicen Hebreos, nos habló a nosotros acá en aquel tiempo, así como te habla a vos en tu casa, en tu situación, para que vayas adelante, cumpliendo su voluntad, que es esencialmente honrar a Dios. El hombre que honra a la mujer que honra a Dios con su vida, con su ejemplo, hace lo que Dios le pide. Y está contribuyendo enormemente a través de la sencillez de la vida, esa y del hogar cristiano, y de la conducta cristiana en el trabajo, está cumpliendo con lo que Dios le pide. Justicia, misericordia y verdad. Entonces, se puso una carpa en el año 69, en el año 64, y me invitaron a predicar en la carpa en la primera reunión evangelística en el barrio. Y yo me acuerdo que se cruzó un señor que de acá enfrente y dice, ¿ustedes para qué hacen tanta bulla? Y había un tal Juan Almada, que era de Ramos, que le contestó, porque este hombre se cruzó y hablaba con él, y Juan Almada estaba en la comisión de vecinos que estaba a cargo de poner luz de mercurio. En aquellos días, en aquellos años, se usaba la luz de mercurio, y Juan había estado conversando con él para convencerlo que se ponga para poner la luz de mercurio. Y entonces Juan le contestó y le dijo, mire, nosotros, así como nos interesa la luz de mercurio, nos interesa que ustedes y todo el barrio conozcan el camino, la verdad y la vida y la luz, que es Cristo. Nunca me voy a olvidar de eso, porque fue la primera noche, el viernes 29 de diciembre de 1969, cuando comenzamos esa campaña acá enfrente. El mundo necesita la luz del Evangelio. Por eso vinieron los primeros misioneros al país. Todas las denominaciones, casi todas las denominaciones, menos algunos pentecostales, fueron fundadas, iniciadas por misioneros que vinieron o de Inglaterra o de Estados Unidos y Canadá. Algunos vinieron de Alemania, porque en aquel tiempo esos países eran los pioneros, los que llevaban el Evangelio al resto del mundo. De Inglaterra salieron misioneros famosos como Hudson Taylor, que fue a la India, Livingstone, el doctor Livingstone, que fue al África a predicarle a los africanos. Cuando él ya era viejito, les cuento una anécdota de Yapa, cuando él era viejito y se moría, lo vinieron a buscar de Inglaterra para llevárselo de vuelta, pero él, porque no quería dejar de vivir en África. Tanganica, no sé cuál es el país hoy, el nombre de hoy, porque han cambiado mucho los nombres de esos países. Él era misionero en Tanganica y en Kenia. Y lo vino a buscar un tal Stanley, otro médico, lo vino a buscar. Y preguntaba por acá y preguntaba por allá. Y los africanos, bien negritos, no lo reconocían por el nombre de Livingstone, David Livingstone. Dicho sea de paso, sería bueno que los jóvenes lean las biografías. Katia, la biografía de David Livingstone, létela. Como dijo el pastor Heriberto, la de Schweitzer, que también fue otro misionero al África. No lo conocían a Livingstone por su nombre cuando a un africano se dio cuenta quién era ellos lo conocían por el nombre Jesús. Entonces cuando lo venían a buscar por el nombre de Livingstone no lo reconocían como tal. Y le dijeron, dice, usted buscará a Jesús. Y el otro se quedó con la boca abierta. Porque somos representantes de Jesús. Y al final de cuentas, el ejemplo que dejamos, las obras que hacemos,
son las de Jesús. Por eso hace falta predicar el Evangelio para que todo aquel que cree tenga vida verdadera. Entonces nosotros pusimos la carpa acá y predicamos acá y comenzamos la obra en el barrio por ese motivo, de ser luz y de comunicarle a la gente del barrio de Morón lo que hoy tenemos que comunicar por los barrios donde estamos, que Jesús es la luz del mundo. Entonces estos hermanos menonitas están celebrando y van a hacer ese acto el sábado 16 a las 3 de la tarde. Van a estar los músicos, los cantantes, los dramaturgos de la familia, ¿cómo se llama?, que hacen la obra acá. La familia feliz. El Festival de la Alegría. Van a estar ellos también a las 2, les toca a ustedes. Yo tengo el privilegio de trabajar con otros 9 pastores menonitas en todo esto, porque en todo este proceso de mi vida, el Señor me llevó a mí, a mi señora, de vuelta a estar en la comunión de los hermanos menonitas, y ahí estamos trabajando, y con estos 9 pastores hemos organizado este evento, y les toca a ustedes, los del Festival de la Alegría, a las 2 de la tarde, con Marcelo Ratti y los demás. No se olviden, por favor, hacer una introducción, porque en este lugar, acá atrás, muchos de ustedes recibieron esto. Me queda un poquito, así que no tengo mucho. Está el mapa del lugar. Hay que entrar por la avenida Belgrano, cruzar las vías, entrar a Puerto Madero, y ahí 3, 4 cuadras más adelante está este lugar, este bulevar, que no tiene un nombre difícil. Y ahí donde antes está el puerto de Buenos Aires, antes estuvo el puerto de Buenos Aires, se va a hacer este acto conmemorativo para manifestar nuestra gratitud porque llegaron los misioneros. ¿Por qué vinieron los misioneros de estos países a la Argentina? Vinieron, como ya dije y repito, para ser luz del mundo, para introducir a Jesucristo como la luz del mundo. Vinieron para comunicar las buenas noticias de que hay un Dios de esperanza, de que hay esperanza hoy para toda la humanidad. Vinieron porque, como dice Juan, dice el evangelista Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que vinieron para manifestar el amor de Dios, para expresar el propósito de Dios para la vida, ¿cierto? Pero por otro lado, para dar una advertencia que el que no cree, ¿cierto? Porque vos estás con tu vida cristiana, estás diciendo 2 o 3 cosas muy revolucionarias. Con tu vida cristiana estás diciendo que Dios te ama, le estás diciendo al otro, que vos, habiendo estado en delitos y pecados, para hacer y usar terminología bíblica, saliste de ahí y comenzaste a vivir una vida nueva y encontraste el sentido de la vida. Vos con tu vida estás diciéndole eso a tu vecino, que has encontrado el sentido de la vida en Cristo Jesús, por lo tanto sos luz, por lo tanto el otro queda un poco a la defensiva porque dice, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Entonces el mensaje del Evangelio tiene esos diversos campanazos y uno es medio terrible, que el que no cree, dice Juan 3:16, el que no cree. ¿Te animás a decir eso a la gente? ¿Te animás a explicarle eso cuando te toque? Requiere valentía. Entonces vinieron los misioneros, los primeros misioneros, vinieron de Estados Unidos, algunos más vinieron de Canadá, entre ellos mi padre. Yo soy hijo de misionero
Y mi padre vino a este país, y mis padres vinieron a este país recién casados, a los 3 meses de casados vinieron a este país en 1928, octubre de 1928. Pero vinieron para expresar y comunicarle a la gente en este país que vivía bajo el romanismo, el catolicismo, el cristianismo romanista, vivían sin conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero yo les quiero contar que para que viniesen, Dios tuvo que hacer una cosa muy tremenda. Dios tuvo que despertar a la iglesia. Acá, en este folleto que imprimimos, habla del gran despertar del siglo XVII y XVIII. Dios había despertado, les hago un poco más de historia. Dios ya había despertado a la iglesia a través de la Reforma, que justamente en este año, el 31 de octubre, se celebran los 500 años de la Reforma protestante, cuando Martín Lutero se levantó en contra del Papa y lo desafió poniendo sus 99 tesis en la iglesia, exaltando a Cristo. Esencialmente, las 99 tesis tenían que ver con la exaltación de Cristo, con que Cristo era el camino. Y ese Cristo que era el camino de verdad y vida en la Iglesia Católica de aquel tiempo no se lo conocía. Entonces también en este año vamos a estar celebrando los 500 años de la Reforma. Pero después de la Reforma del siglo XVI, 1516, Martín publicó esas tesis y tuvo que escapar para salvar su vida porque el Papa lo persiguió y lo quería matar. La iglesia se durmió. La iglesia se durmió por varios siglos y perdió la fuerza. El diablo contraatacó, ustedes que conocen la historia del mundo, con el Renacimiento, que fue la contrarreforma, le dicen la contrarreforma, el contraataque de las fuerzas seculares y humanistas en el mundo, fue un contraataque. Vino el Renacimiento y la iglesia se durmió en pos de la cultura, en pos del materialismo, en pos de la música, en pos de la diversión, etcétera, etcétera. Y para que la iglesia retome su misión en el mundo de anunciar las virtudes y excelencias de Dios, como dice 1 Pedro 2:9. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Entonces, Dios tuvo que despertar para que la iglesia retome su misión y experimente la vida de Cristo, tuvo que despertarla y muchos en aquel tiempo, gente, unos cuantos, comenzaron a preguntarse dónde está Dios y para qué había venido el Espíritu Santo y cómo es la persona del Espíritu Santo y para qué necesito los dones del Espíritu. Todas esas preguntas, si usted se mete a leer historia de la Iglesia, va a encontrar una explicación mucho más grande y completa de la que les estoy haciendo, redescubriendo a Dios entre los evangélicos de aquel tiempo, porque los menonitas también se habían dedicado a las chacras, al campo, eran expertos chacareros y agricultores, se ganaban el mejor trabajo, el trabajo más remunerado de aquellos días era el campo. Y los menonitas eran los mejores campesinos de aquel tiempo. Entonces Dios tuvo que despertar a la iglesia. Así que los primeros misioneros que vinieron acá eran gente que se habían codiado con el Espíritu Santo, digo yo, y recibido palabras de Dios. Había un joven que se llamaba José Shank, que era un estudiante en Kansas, universitario, y Dios le habló. Él estaba con este sector de gente hambrienta de Dios, y Dios le habló y le dijo que lo quería en su servicio. Y le dio a él la palabra que está en Apocalipsis 3,
8, que dice, yo te abro una puerta que nadie va a poder cerrar. Y el otro misionero que vino en aquel tiempo se llamaba Tobias Hershey. Todo esto está aplicado, sintetizado acá en este folleto que hizo Pablo con Milinuesh, y está tan lindo, y la historia bien sintética. El otro misionero Hershey era también chacarero, pero tenía 5 hermanos. Y fíjense en cómo descubrió este Hershey a Cristo. Tenía el hermano mayor que se cambió de iglesia, se fue con los metodistas y se convirtió a Cristo, hambriento de Dios, se convirtió a Cristo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. El hermano mayor fue el que llevó a los otros 5 hermanos al Señor. Y Hershey, en esa búsqueda de Dios, y cuando se bautizó, Dios lo llamó, en su día de bautismo, Dios lo llamó para que sea misionero. Deje la chacra y se prepare para ir al campo misionero. No sabían dónde, ninguno de los dos. Y la actitud de su corazón fue esta que está descrita por Pablo en Romanos 1, 14 y 15. Dice, yo soy deudor a judíos, griegos, ricos y pobres. Listo estoy para anunciar el Evangelio de Cristo. Dios le habló con ese pasaje, lo confrontó a este joven recién convertido al Señor y bautizado, y de esa manera se encaminaron en la vida cristiana y llegaron a ser gente deseosa de colaborar en la difusión del Evangelio en el resto del mundo. Así que comenzó todo de esa manera. Ya en la Argentina habían llegado los misioneros de los Hermanos Libres de Inglaterra. La Iglesia de los Hermanos Libres fue una de las primeras acá en Argentina. Después vinieron los bautistas y después vinieron los de la Alianza Cristiana Misionera, el Ejército de Salvación. Todos esos estaban instalados en Argentina en aquel tiempo y posteriormente llegaron los menonitas en 1917. Les cuento el calibre de la fe de esta gente. Jean, que era un hombre para ese tiempo, ya habían pasado unos cuantos años desde su conversión, era un hombre que se casó y vino con 3 hijos, un adolescente que yo los conocía a todos. Una señorita llamada, una hija llamada, bueno, ahora se me escapó de la cabeza. 3 hijos. Vino con su familia, una esposa endeble de salud que se enfermó y se murió todo en el proceso de la obra misionera a los 15 años de estar acá, y se instaló en Buenos Aires, pero me estoy adelantando. Vino primero en un viaje de investigación. Siempre que uno se pone a querer hacer algo por Dios, le surgen algunos contratiempos. Ustedes conocen el tema. Cuando Jean se decidió a venir y tomó el barco se chocó en el Triángulo de las Bermudas con una tormenta y se fue a pique, se encalló. Así que tuvieron que cambiar de barco a los botes entre olas de 5 o 6 metros de alto a otro barco que pasaba para llegar a Jamaica y seguir viaje en otro barco hasta Panamá, cruzar el istmo de Panamá en tren y tomarse otro barco que bordeaba la costa de los países sudamericanos del Pacífico, parando en Ecuador, parando en Perú, en Bolivia, cruzó Bolivia hasta llegar al lago Titicaca, cruzó el lago Titicaca en barco y del otro lado siguió en tren hasta La Paz, como se puede hacer hasta el día de hoy, y estuvo siempre que visitaba cualquier ciudad. Esto es una cosa muy interesante que me anima mucho y anhelo para toda la iglesia esta comunión. Siempre que iba a alguna ciudad a investigar, investigando dónde comenzar obra, porque nos mandaron para investigar dónde comenzar la obra misionera que terminó siendo Argentina. Él iba a buscar los misioneros
evangélicos de otras denominaciones que estaban en estas ciudades, y entre ellos los con los cuales más se encontraban eran los metodistas. Los metodistas de aquel día eran los adalides de la difusión del Evangelio en el mundo, los discípulos de Juan Wesley. Entonces aprendió de ellos muchas cosas, dice. Celebró la Navidad en una iglesia metodista en un rincón de la ciudad de Antofagasta, Chile, y dice: es como si estuviese en mi casa con mis hermanos. Yo añoro ese tipo de comunión fraterna y espiritual entre los hijos de Dios hasta el día de hoy. Porque donde está Cristo, el Espíritu está Cristo, y donde está Cristo se siente, no hace falta mucha introducción, y uno se siente identificado inmediatamente con el otro. Hay un rapport, hay una onda espiritual, ¿cierto?, que te identifica con el otro como hermano. Por eso hice la aclaración, porque al final, José, ¿quiénes somos? Somos hermanos con todos ustedes en Cristo Jesús. Entonces este hombre hizo todo un viaje extenso y volvió a Estados Unidos, y miren qué interesante lo que cuenta la historia. Pasó por donde se hundió el Titanic una semana antes, en pleno invierno, con los, ¿cómo se llaman esos cosos que andan en el mar? Los témpanos. Pasó él entre los témpanos una semana antes del Titanic, volviendo a su país para dar un informe de lo que había investigado, y recomendando, para achicar la historia, recomendando que se inicie obra en la Argentina, a la cual vino 1 año, 2 años después, y llegando acá un 11 de septiembre de 1917 con la compañía de Hershey, de Tobias Hershey y su esposa, que aún no tenían hijos. Entonces yo les cuento todo esto. ¿Por qué les cuento todo esto? Me lo pidió Heriberto. Pero los cuento porque a mí la historia me enseña cosas, me ha hecho bien. Me ha hecho bien leer la historia del punto de vista cristiano, porque la historia muestra cómo la mano de Dios ha estado en todo. Dios nunca, la primera lección que yo saco de todo esto, del festejo, y les quiero contar, la primera lección es que Dios no se olvida que es Padre, creador de la humanidad. Dios no se olvida. Eso quiere decir, eso grandote que dice Efesios capítulo 1, quiere decir que Dios no se olvida de vos. Dios es Padre, y ningún padre se olvida de su hijo. Lo quiere, lo sigue, con los ojos lo sigue toda la vida después que se casa, y si mete la pata se resbala, lo llora. Dios es un padre. Por eso el salmista, gracias Diego porque lo apartaste esta noche, el salmista habla también de Dios. Y Pedro también. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo dijo Pablo. Entonces yo de todo esto saco varias lecciones, y la primera es que Dios, el creador de la humanidad, no se olvida de su creación. Y por eso mandó los primeros misioneros de países del norte a los países del sur, de los países del sur del universo, a todos los países. Casi la Iglesia en ese sentido fue fiel, llegando a casi todos los países del mundo a través de sus misioneros. Y así conocimos nosotros, así conocen ustedes, porque uno le pasa al otro, la antorcha le pasa a uno, le pasa al otro, de generación a generación, y experimenta la grandeza de Dios, que sencillamente es su amor, es su bondad, es que no se olvida Dios de vos.
te podés alegar, te podés meter la pata, y encima te manda alguno a buscarte. Encima te manda alguno, te manda la iglesia, y la iglesia va y busca. Así vinieron los primeros misioneros. Bueno, no sé si seguir los apuntes que tengo acá o no, pero me va saliendo lo que me sale, y llego a esto para achicar de las lecciones que uno aprende de la venida de esta gente que dio todo. Esta gente, José Shank, dejó familia, dejó padre, madre, dejó trabajo. Shank era un profesor en la escuela secundaria, y Hershey era un chacarero que llegó a tener su chacra porque trabajó, laburó y ganó plata, prosperado por Dios, a quien había conocido, compró su propia chacra, y cuando Dios lo llamó para venir acá a la Argentina a ser misionero, no sabía todavía dónde, vendió la chacra, se fue al seminario, se fue a la escuela, a la universidad y al seminario a capacitarse, porque eran gente muy preparada, valiente y preparada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de Hershey, que era un pibe chacarero que fue a la universidad a estudiar para prepararse más, para poder confrontar el desafío que significaba venir a otro continente, a otro país y anunciar las virtudes de Dios. Cuando mis padres vinieron acá, yo les dije en el año 28, recién casado, el trabajo que les dio la iglesia a Hershey, lo mandaron a mis padres a Trenquelauquen, donde la iglesia menonita tenía un hogar de niños con 35 niños de diferentes edades, y el primer trabajo de mis padres fue de ser padres de estos 35 chicos. Por eso yo tenía 2 o 3 madres postizas, segundas madres, y una era una hermana que estaba acá en Morón cuando se comenzó la obra, que se llamaba Rosita Vecino de Rodríguez. Era un privilegio para mí. Venía Hershey de Trenquelauquen a predicar en Carlos Casares, donde vivíamos nosotros, y el tren llegaba a las 3:30 de la tarde, y yo le pedía permiso a mi mamá para ir a la estación a buscarlo y traerle el portafolio. Un valiente de Dios. Un hombre que en aquel tiempo la cosa era muy brava. Ser evangélico, a mí me escupían en la cara. La gente en los bares. Mi padre nos mandaba éramos 6 jóvenes en Carlos Casares. Una congregación pequeña de unos 40, 50, éramos 6, 7 jóvenes, y una de las tareas que teníamos nosotros, como mi padre era misionero y evangelista, nos mandaba a distribuir 5.000 folletos llamados El Camino Verdadero. Y nosotros íbamos por casa y nos chocábamos cada 2 por 3 con un bar, un boliche, le dicen hoy, una taberna, donde los que estaban disfrutando del buen vino, equivocadamente, nos escupían literalmente en la cara, además de decirnos cosas feas. No era fácil y no es fácil, hasta el día de hoy no es fácil ser cristiano, fiel a Cristo, no es fácil. Les costó a ellos y nos cuesta a nosotros. Segunda lección que saco es la disposición de esta gente a cooperar con Dios en el gran plan de Dios, que no se olvida de su gente, de su creación. Por eso estoy acá, le dije a Heriberto sí enseguida, y para mí es un privilegio estar acá y decirles a ustedes que es un privilegio ser lo que somos, lo que pretendemos, lo que decimos que somos, hijos de Dios y colaboradores suyos. Lo digo con toda la boca, para mí ha sido un privilegio. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pero tampoco de haber sido pastor, porque es un privilegio representar a Jesucristo. En 2 Corintios 5 se nos dice que el que está en Cristo es nueva creación. Fíjese en la argumentación de Pablo. 2 Corintios 5, lo voy a decir de memoria,
Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nuevo, salta al versículo 19, y dice, esto nuevo proviene de Dios, esta vida nueva proviene de Dios. ¿Quién nos ha dado su palabra de reconciliación? A fin de que nosotros seamos sus colaboradores, nos ha dado una palabra de reconciliación. ¿Para qué? Para entregarla a la humanidad y hacer que Él, a través de nosotros, interceda con la gente. Como dice Pablo, dice, como si Él rogase a través de nosotros. Nos dio la vida, nos dio la palabra de salvación, de reconciliación, trabajando Él, rogando Él a través de nosotros, a la gente con la cual tratamos, vecinos, parientes o lo que sean. Entonces es un privilegio. Y termina diciendo ahí en 2 Corintios 5, el 20, dice, por lo tanto somos embajadores de Cristo. Entonces uno se pregunta, y yo pregunto, ¿quién somos? ¿Quién soy? Y soy un hijo de Dios, un representante de Jesucristo. Los misioneros vinieron de parte de Dios, los diversos misioneros en las diversas denominaciones, para decirle a la gente en ignorancia, que estaba en ignorancia, el catolicismo estaba, el romanismo estaba, los curas estaban y eran bravísimos en aquel tiempo. Uno si quería hacer una reunión al aire libre tenía que ir pedir, supuestamente tenía que pedirle permiso al Estado. Yo he vivido eso acá en Morón, supuestamente uno iba para conseguir un permiso municipal, con Juan Lagoseta, primeramente lo hicimos en San Justo, supuestamente había que ir al Estado y el Ministerio de Culto te daba el permiso oficial para hacer la reunión al aire libre. Con Juan queríamos hacer reuniones en la plaza, pero nos dijo el intendente, dice, miren, yo les voy a dar un consejo, dice, si ustedes quieren tener las reuniones en la plaza, crúcense la plaza y vayan a ver al señor, no me acuerdo cómo se llama, el monseñor, al cura católico de La Matanza, que manejaba todos los hilos en muchas áreas de la vida. Entonces en aquel tiempo era muy difícil anunciar el Evangelio porque el romanismo estaba muy fuerte y todo aquel que decía que Jesús era el camino y no la Virgen María, se exponía a ser despreciado, vamos a decir, no perseguido porque no te metían en cana ni te expulsaban del país. Entonces es un privilegio. Yo saco estas lecciones de que tenemos un Dios, repito, tenemos un Dios que no se olvida de nosotros, un Dios que nos ama, nos sigue amando, y buscando, como dice Hebreos capítulo 13, 20, buscando perfeccionarnos para hacernos útiles. Después busque usted en Hebreos 13, 20, la oración final que hace el autor de Hebreos, el apóstol, donde le ruega a Dios que el Dios de paz os perfeccione en todo vuestro andar y os haga útiles. ¿Para qué? Para su servicio. Para su servicio, porque la vida cristiana esencialmente es un servicio a Dios. La cruz tiene dos palos, acá no está. Acá han puesto un cartel nuevo, quiero que me lo expliquen esto después. Porque yo cuando vine acá esta noche y me senté ahí, tiempo de dar, y yo decía, ¿dar qué? Bueno, yo le estoy diciendo también, tiempo de dar. Pero será interesante que nos explique, pastor, qué significa esto. O ya lo explicaron. No vine yo el domingo. Pero... habría que buscar, dice. Los jóvenes. En alabanza a Dios. Bueno, Dios, el Dios que no se olvida de nosotros, se merece que le demos esa alabanza, como comenzamos hoy con Diego y Pablo, es hora de alabar a Dios. Entonces, Dios se merece nuestra alabanza. Otra gran lección que sacamos de todo esto, en gratitud, esta gente vino agradecida por la salvación que Dios le había dado a sus vidas. Bueno, hay muchas cosas que uno puede decir. Yo estaba diciéndoles que mis padres vinieron también de misioneros y trabajaron a la par de los primeros
en evangelización, Hershey le enseñó a mi papá cómo salir a la calle, porque este hombre salía con la carpa y con un coche bíblico. Tenían un camión que le decían coche bíblico, un camión cerrado, y de atrás, la parte de atrás se bajaba y se hacía en plataforma. Se hacía una plataforma y de ahí, con el megáfono en la mano, predicaban el Evangelio en cualquier esquina donde se habían propuesto ir a anunciar. Y de esa manera, con visitas personales, uno de los misioneros que llegó a Bragado se visitó todos los hogares, todas las casas de la ciudad de Bragado en el año, después que aprendió bien el castellano, visitó todas las casas. Y durante sus 10 años de pastor visitó todas las casas 4 veces. Entonces les cuento esto de la historia nuestra, porque muestra la intención divina, muestra el propósito de Dios para la vida y nos muestra a nosotros el camino que tenemos que seguir. Como ya dije en 2 Corintios, dice, somos embajadores de Cristo. Cada uno de nosotros estamos viviendo donde vivimos, en diferentes barrios. ¿Y quiénes somos ahí? Somos hijos de Dios y somos embajadores de Jesucristo, llamados por Dios, porque la conversión es ¿qué? ¿Qué es la conversión? Es un cambio de vida con un nuevo propósito, con una directiva de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces no vivimos para nosotros. Hay un corito que habla de eso, que canta esa canción, de que ya no soy para mí mismo, sino que estoy para servir a Dios. Entonces esa es la idea que tenemos detrás de este festejo y la razón por la cual estoy hablando y la razón por la cual está la iglesia, porque tenemos una misión de ser luz del mundo. Vos sos una luz. La verdad que vos tenés es para enderezarle la vida al otro, que está confundido, que está desorientado, y llevarle satisfacción personal, alegría a su corazón. Y cuando hay pruebas y dificultades, llevarle paz y consolación de Dios, porque le estás presentando al Dios de toda consolación. ¿Quién es el que consuela frente a las pérdidas de la vida? Ya lo hemos experimentado, muchos. Es nuestro Dios creador, que nos ama, que no se olvida de nosotros, y en las pérdidas está al lado nuestro. Hay una cosa muy linda que dice Hechos capítulo 27 del apóstol Pablo, cuando se le hundió el barco y llegaron a tierra, que le picó una serpiente, y qué sé yo cuánto, él no se desanimó, Dios lo sanó de la picadura venenosa, y él les habla a los otros y dice, miren, no está todo perdido, el barco se había hundido, se perdió todo, y él les dice, anoche el Señor estuvo conmigo, el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que nos iba a salvar, nos va a llevar adelante. Entonces esa es la gran realidad que trajeron, la gran noticia que trajeron los primeros misioneros y que tenemos nosotros para darle a la gente, que anoche, que hoy el Señor está con nosotros y nos ha puesto para decir que no está todo perdido, sino que en Cristo Jesús está la posibilidad de nueva vida. Me puse a pensar en la preparación de esta charla que hay diferentes maneras de ganar gente, de evangelizar gente. ¿Cómo hacemos para convencer a otros de que el cristianismo de Cristo es la vida verdadera, o por decirlo como dicen ellos, la religión verdadera? ¿Cómo hacemos? Primero nos presentamos. Lo que va primero es el ejemplo. El ejemplo de conducta cristiana es lo que va adelante, ¿cierto, Diego? Lo que ve la gente y lo que palpa, ¿cierto? Lo que palpa la gente, el vecino, el pariente tuyo, de verdadero, de esencial, de genuino, es tu vida, cómo sos. Entonces, para ganar a otros, para acercarse a otros y hacer discípulos, es fundamental esto de la santidad, es fundamental esto de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, todo eso que dice Pablo. Es fundamental el ejemplo.
Pero después viene la explicación. Después hay que dar una explicación, porque la gente dice qué linda manera de ser tiene usted, ¿no? Algo te dicen en aprecio, en reconocimiento. Entonces ahí te da pie para aportar lo segundo, y ayudarle a acercarse al Dios verdadero y experimentar la vida nueva. Y decirle, no, es gracias a Dios. Yo cuando tenía 17 años me convertí a Cristo, mis padres me enseñaron de Cristo y vos le das tu testimonio. Lo segundo es el testimonio personal tuyo, de tu vivencia con Dios. Sea como fuera, como venga la mano, ¿cierto? Porque la mano puede venir de diferentes maneras. El asunto es ponerte vos, que sos un ejemplo, de por medio y decirle, yo encontré este camino, ¿cierto? Y después meterle la parte gruesa, la munición gruesa de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Después darle el querigma. El querigma de Dios tiene 7 partes. Que Cristo nació de la Virgen María, fue hecho carne. Que Cristo vivió la vida verdadera, fue el camino, verdad y vida, la resurrección y la vida, la puerta, todos los grandes yo soy de Jesús. Tercero, del querigma, que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado, cuarto, y había que sepultarlo en tierra y no cremarlo, aprovechó la volteada. Y quinto, que resucitó, que Dios lo resucitó. Este es un punto neurálgico. La muerte y la resurrección son puntos neurálgicos. Son la munición fuerte del cristianismo. Y nosotros tenemos que creer que diciéndole estas cosas, que proclamando estas cosas, como dice la carpeta tuya y la mía, infunde fe a la persona. La gente cuando escucha la prédica del Evangelio, no solamente ve tu testimonio, ve tu ejemplo y oye tu testimonio, sino que cuando escucha lo que le despierta la fe, las ganas de cambiar, es la prédica del Evangelio. Por eso cuando usted va y comienza a leer sobre la vida de Cristo, Mateo 4:17, dice que Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio. Creed el Evangelio, presumo, que significa que les habló, les proclamó estas verdades. La sexta verdad, que me falta decir, es que ascendió a la diestra de Dios. Después de haber resucitado, ascendió a la diestra de Dios. Nuestro Dios es uno que vive. Es uno que vive y que está intercediendo por nosotros continuamente. Dios te ama y Dios tiene los ojos fijos en vos. Le decimos, ¿cierto? Sabe de tu situación. Ahí en el barrio tenemos unas cuantas personas ancianas que están empapadas del cristianismo romanista y que la única forma de transformarlas es, todavía a algunas no les cayó la ficha, es predicándoles la palabra que produce fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra. Entonces, la tercera cosa para evangelizar que usaron los misioneros es la palabra, la proclama del Evangelio de Jesucristo. Leí una historia del primer pastor menonita que se llamaba Albano Loaiza, que vivía acá en Ramo, que era un evangelista y llegó a Santa Rosa, y en Santa Rosa, como en los otros pueblos, mandaba el cura, y el cura mandaba a tirar piedra, mandaba a hacer ruido. Cuando él se llevaba un cajón de manzana, para subirse más alto de los demás. Entonces, yo no me voy a subir acá, pero se llevaba el cajón de manzana y así con el megáfono, porque no había sonido que valga, el megáfono era el instrumento usado y su voz fuertísima predicaba el Evangelio en contra de las amenazas de la gente, la indiferencia. En aquel tiempo estaba surgiendo, políticamente hablando, el socialismo en la Argentina. Entonces el socialismo era un tema muy candente, muy a flor de piel, porque negaba la realidad de Dios. Entonces, en muchos de sus sermones aparece
aparece el énfasis, que tenemos un libro que dice que hay Dios. Y este hombre se subía al cajón de manzana y predicaba el querigma. Porque si no predicas el querigma, si no llegás a eso, bueno, Dios puede obrar, ¿qué estoy diciendo? Dios puede obrar por su Espíritu Santo y convencer a cualquiera. Pero hace falta, la parte nuestra es ejemplo, la parte nuestra es testimonio, la parte nuestra es predicar, conocer el querigma de Dios y anunciarlo. Porque dice en 1 Pedro, repito, 2:9, que somos pueblo de Dios. ¿Para qué? Versículo 10. Anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de su gloria y excelencia. Entonces acá estamos hoy recordándoles e invitándoles, les invito a participar de este acto el sábado 16 a las 3 de la tarde, a las 2, si quieren estar acompañando a los de la... Sí, Katy. A las 2, para dar testimonio. Puerto Madero, ustedes saben, Puerto Madero hoy, el famoso puerto de Buenos Aires, no está más ahí, se corrió para el otro lado, para la zona norte, para la zona, ¿cómo se llama? No sé. Hoy el viejo puerto de Buenos Aires se llama Puerto Madero y es una zona donde vive la gente poderosa, rica, pero mucha gente va a este bulevar, lo hemos escogido porque mucha gente va a este bulevar a tomar sol, a tomar mate, a hacer un picnic, a pasar el día. Entonces los invito de parte de mis colegas a participar de este evento, a ayudarnos. Hacen falta ujieres, Pablo nos ha ayudado mucho en la parte técnica, estamos muy agradecidos, pero hace falta la presencia de los hermanos de las diferentes congregaciones y como nosotros nacimos siendo menonitas, hemos mantenido una relación, porque lo vengo a, disculpen, a jorobar con todas estas cosas de los menonitas, porque yo todavía tengo un poco de eso acá adentro, ¿cierto? Como nací ahí, tengo un amor, un aprecio por esta gente y estamos sirviendo con ellos ahí en estos últimos años de nuestra vida. Y los molesto porque van a tener la alegría, ustedes también, de poder ser ejemplo, dar un testimonio a esta gente que está ahí, que va a pasar el día, porque vamos con ese fin, vamos con el fin de hacer memoria, de agradecer a Dios, de explicar quiénes somos y para qué estamos. Entonces, usted que va a estar ahí entre la concurrencia, va a tener la oportunidad de explicarle a alguien el camino de Dios para la vida. Muchas gracias por su atención y su comprensión. A ver cómo digo esto. Gracias por su comprensión y por su apoyo. Alguien se acercó, Raúl se acercó hace un rato y me dio el pan y me oró. Gracias por su comprensión. El Señor a nosotros nos ha llevado por diferentes caminos. Algunos no entienden esto de que estemos sirviendo codo a codo con los menonitas, sin dejar de las responsabilidades pastorales con colegas en comunidad, sin dejar. Gracias por su comprensión, porque la iglesia es una, decimos, pero después cuando las papas queman, uno escucha comentarios y me doy cuenta que decir la iglesia es una, a veces se constituye en una explicación medio superficial. Y hace falta, frente al mundo de hoy, frente al mundo de hoy, hace falta demostrar que somos uno. Y hablar bien del hermano, sea de acá o de allá. Ojo. Uy, ¿vio? Tocaron timbre. Tengo que terminar. Estoy en la escuela dominical y ya ha terminado la hora. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser fieles embajadores de Cristo. Tomemos conciencia
veámonos como gente a través de quienes Dios ruega y llama al otro. Los chicos en la escuela, yo sé que es así, que ustedes son bien vistos, el ejemplo de ustedes vale, les llega a los demás. O sea, ¿por qué? Porque Dios está rogando a través de ustedes, solteros y casados, Dios, viejos y jóvenes juntamente. Dios está rogando al mundo que cambie de parecer, que deje la violencia, que deje la corrupción, que deje el narcotráfico, que deje la división, la maldad, y encuentre en Cristo la vida verdadera. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas para llevarnos por este camino de servicio a ti. Confesamos en esta noche, como hemos cantado, creemos en Dios y confesamos que es el creador y sustentador de la humanidad, el Padre que no deja de amarnos y velar por nuestras vidas e intereses. Señor, te agradecemos este privilegio que es el de tener vida nueva, vida cristiana, vida en Cristo. Gracias por mis hermanos. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo traiga revelación de todas estas cosas sobre la mente de cada uno, más revelación, para que podamos experimentar la plenitud tuya, Señor, y estar seguros de que hemos creído bien. Y estamos haciendo bien en andar en pos de Jesucristo. Señor, prospera el andar de mis hermanos. Prospera cada uno en lo económico, en lo social, en los diversos frentes de la vida. Te pido que tu buena mano esté con cada uno de mis hermanos y esta iglesia siga haciendo luz en este barrio y que cada uno de mis hermanos en el barrio donde esté siga haciendo luz, porque vinimos a prender la antorcha nuestra, vinimos a ti, Señor, y tú has encendido este fuego en nuestros corazones y lo queremos pasar a otras personas para que así la paz, la alegría, el gozo verdadero inunde las vidas de nuestros parientes y vecinos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.